Alumnos bienvenidos, en esta sesión aprenderás a identificar un sistema de dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, así como a identificar los ángulos que se forman en este sistema de líneas. Las rectas secantes son rectas que en algún punto se cruzan o se cortan. Las rectas se intersecan o se cruzan en un punto. Llamemos a este punto el punto de intersección. A veces las rectas se cruzan con otras rectas en más de un punto. Las líneas paralelas no se cruzan jamás, por lo tanto se dicen que ellas son equidistantes, es decir, están a la misma distancia una de otra. Secante a dos rectas. Una recta secante a dos rectas que están en un mismo plano es una recta que las interseca, las cruza en dos diferentes puntos. La recta P de la figura cruza a las rectas A y a la recta B en los puntos R y Q. Fíjate en el diagrama. En este sistema de líneas se forman 8 ángulos. El ángulo A, el ángulo B, C, D, E, F, G y H. Bien, de acuerdo a ciertas características los podemos clasificar. La primera clasificación son los ángulos internos. Son los 4 ángulos comprendidos entre las rectas cortadas por la secante. Son los ángulos C, D, E y F. Fíjate cómo quedan dentro de las dos rectas paralelas. Los ángulos externos son los 4 ángulos ubicados fuera de las rectas paralelas, los ángulos A, B, G y H. Los ángulos colaterales son ángulos que están ubicados en un mismo lado de la secante, sin importar si están dentro o fuera de las rectas paralelas. Por un lado tenemos a los ángulos A, D, F y H que están a la izquierda de la secante, y a su derecha tenemos los ángulos B, C, E y G. Los ángulos correspondientes son dos ángulos que están en el mismo lugar con respecto a la transversal, pero en diferentes rectas. Es decir, como si partieras el sistema en dos partes, en la línea 1 y la línea 2, que están siendo intersecadas o cruzadas por la secante. Fíjate, el ángulo A está en la misma posición en la línea 2 que el ángulo F, por lo tanto, deben de medir lo mismo. El ángulo B está en la misma posición que el ángulo E en la línea 2. Es decir, el ángulo B mide lo mismo que el ángulo E. El ángulo C está en la misma posición que el ángulo G, por lo tanto miden lo mismo. Y el ángulo D está en la misma posición en la línea 2 que el ángulo H, por lo tanto miden lo mismo. Los ángulos suplementarios son dos ángulos adyacentes, es decir, continuos, que forman una media circunferencia, es decir, 180 al ser sumados. El ángulo A más el ángulo B nos da 180 grados. El ángulo D más el ángulo C nos dan 180 grados. El ángulo F más el ángulo E nos dan 180 grados. El ángulo H más el ángulo G nos dan 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice. Para este sistema que estamos manejando, el ángulo A más el ángulo C, por ser opuestos por el vértice, deben de medir lo mismo. El ángulo B y el ángulo D deben de medir lo mismo. El ángulo F debe medir lo mismo que el ángulo G, por ser opuesto por el vértice. Y el ángulo E debe medir lo mismo que el ángulo H. Actividad. Observa el siguiente sistema de dos rectas paralelas cortadas por una secante
y clasifica los ángulos de este sistema utilizando un dibujo para cada clasificación, así como se usó en el material expuesto. Recuerda preparar esta actividad en tu cuaderno y también para entregar con una portada. Gracias y nos vemos en la siguiente clase presencial.